Bien, continuamos con la siguiente conferencia, es las normas técnicas de acero, y vamos a iniciar con el maestro en ingeniería Raúl Jean Perrillat, que es integrante del subcomité revisor de las normas técnicas de acero, normas técnicas de mampostería y normas técnicas de sismo. Adelante, ingeniero Jean. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Nosotros, 5 integrantes del comité de la norma de acero, vamos a hacer la presentación, que está el doctor Bernardo Gómez, Tiziano Perea, Raúl Granados, que es el coordinador, Edgar Tapia y un servidor, Raúl Jean. Entonces, pues también, igual que la norma de sismo, de cimentaciones, perdón, fue un trabajo arduo. Duramos más de 4 años y a nombre de Raúl Granados voy a presentar a los integrantes. Ahí están todos, voy a permitir nombrarlos: Javier Alonso García, Francisco García Álvarez, Raúl Granados, que es el coordinador, Alonso Gómez Bernal, Bernardo Gómez, Fernando González Roser, Héctor Guerrero, Carlos Huerta, Jorge Leotón, Iram de Jesús de la Cruz, Elacio Juárez, Carlos Mos, Alberto Santos, Marcos Santos, Edgar Tapia, Tiziano Perea, por riguroso orden alfabético. Y pues desafortunadamente tenemos también, igual que la norma de cimentaciones, pues no nos pudo acompañar el ingeniero Oscar de Buen López de Heredia, que es la primera vez que no participa en una norma técnica complementaria para diseño de estructuras de acero. Entonces, posteriormente se armaron subcomités, como ya lo mencionó el doctor Obinet, uno de cimentaciones, que fue encargado por el Comité de Seguridad Estructural, en particular por el doctor Obinet. Ahí estuvo integrado por Luciano Fernández, Enrique Soto, Francisco Alonso Flores, Germán López Rincón, Tiziano Perea, Javier Alonso, Francisco García Álvarez, Carlos Mos y Alberto Cuevas, para hacer el capítulo de cimentaciones de elementos de acero en la norma de acero. No nos metemos con el suelo, eso, como lo mencionó el doctor Obinete, está en cimentaciones. Luego, un capítulo nuevo de RACS, donde participamos José Carlos Arce y un servidor. En fuego estuvieron participando activamente Bernardo Gómez González, Jorge Leotosa Manillo, Víctor Espínola. Y en modelado, que fue el último capítulo, Gelacio Juárez, el doctor Gustavo Ayala, Tiziano Perea y Carlos Huerta. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta norma? Pues generar una norma lo más completa posible y clara de aplicación para la práctica profesional, porque al final de cuentas los usuarios son los de la práctica profesional. Incorporar especificaciones, las más recientes, tanto de la investigación como de la experiencia. Las investigaciones que han hecho aquí mis colegas y otros que no están presentes, como Edgar Tapia y Tiziano Perea, han sido muy útiles para enriquecer la norma, principalmente en lo que concierne a conexiones. Entre ellos también está el doctor Héctor Guerrero. Y incorporar la práctica mexicana. Me parece que hay, digamos, muchas diferencias comparadas con normas, por ejemplo, con el AISC, ¿no? Entonces, en resumen, este comité está integrado por 18 personas de la práctica, está muy cargada hacia la práctica por las razones que he mencionado, y por 7 investigadores. Entonces, queremos hacer que sea también un homenaje esta norma a nuestro querido maestro y amigo, el ingeniero Oscar de Buen López de Heredia, ¿no? Que pues lo vamos a extrañar con el rigor que le caracterizaba, ¿no? Pero bueno, pues creo que la escuela está dada, ¿no? Sus enseñanzas y pues su rigor fue muy prolífero para los que integrábamos el comité de la norma anterior, y bueno, pues ahí están plasmadas todas sus enseñanzas. Entonces, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero en la norma del 2017 había 13 capítulos y hasta del orden de 7, 8 apéndices. Entonces se decidió quitar todos los apéndices. Un apéndice pues lo consideramos como algo secundario e irrelevante, ¿no? Entonces
ahí están todos los capítulos, entre ellos los rojos, está uno nuevo de traves armadas, estaba regado por todas las normas, sigue igual porque no se puede separar, pero se armó un índice de qué es lo que se debe de hacer para diseñar una trave armada. Está un análisis por métodos detallados, este es otro logro de la norma, ya pues nos vamos quitando las reminiscencias, por ejemplo, del factor de longitud efectiva. Se amplió de manera importante el análisis sísmico no lineal y también lo de estructuras dúctiles. Hay una ampliación de diseño por fatigas. Tenemos edificios industriales y aquí hay un capítulo que creo yo, sin temor a equivocarme, que no hay otro en el mundo entero, que son para naves con muros tilt-top que se están usando cada día más. Entonces fue una aportación a partir de la práctica profesional de experiencias que han tenido miembros del comité para plasmarlo. Como decía, es un capítulo nuevo de diseño de racks que también nos preocupa. La parte de acciones sísmicas está en la de sismo y aquí está la parte de diseño. Como mencionaba, cimentación con miembros de acero. Y el capítulo 21, que estaba en evaluación de estructuras existentes, fue a dar a la norma de rehabilitación. Entonces, el único apéndice, porque tiene que ser un apéndice, que son los estándares y las referencias a los comentarios, no son parte de la norma, ¿no? Entonces, los estándares nos referimos al ISC, a la American Welding Society, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están, es una norma bastante amplia, tiene 500 hojas. Pues la verdad sí fue un trabajo bastante arduo, pero me parece que, o nos parece que quedó bastante balanceada para la práctica profesional. Entonces, como ustedes saben, y le dejo la palabra a Raúl Granados. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Si me escuchan bien, háganmelo saber, si no, para ajustar este micrófono. Les agradezco a todos su presencia. Y voy a tratar de sintetizar lo más posible las expresiones que vamos a presentar aquí a lo largo de esta sesión, puesto que tenemos muy poco tiempo para la exposición. A mí en lo personal me han dado 15 minutos. Esto implica que la parte correspondiente a las fórmulas, que son a veces engorrosas, que son latosas de explicar, me las voy a saltar. Esto pues está bien enlistado, bien aclarado, y pues ustedes tendrán la oportunidad posteriormente ya de tener estas normas y verlas con más cuidado, con más detalle. Este trabajo pues estuvo conducido por la mano de Raúl Jan, quien hizo un trabajo maravilloso, logró aglutinar a un grupo de ingenieros muy entusiastas de la práctica de la investigación, de la docencia, y con ello pues tratamos de presentar unas normas de muy alta calidad. Entonces voy a iniciar la sesión. Lo que sucede es que yo voy a tener que parar, si no, no voy a ver nada. Puedo verlas. Sí. Toma el micrófono. ¿Por dónde? Acá también. Perdone, pero... Pero ¿dónde quiero salir? Bueno, pues en esta primera parte que se refiere a las consideraciones generales, está resumido el concepto de las materiales que se emplean en estructuras de acero junto con la norma que las respalda, y la descripción de cada uno de estos aceros. Y bueno, pues en cuanto a los materiales en sí, a los anteriores, debo agregar el acero A36, material conocido por muchos de ustedes, que tiene además el atributo de que
a pesar de ser ya un acero descontinuado, pues todavía tiene muchos usos en la práctica, lo empleamos con mucha frecuencia y por eso pues aparecen aquí también sus propiedades. Este es el acero que tiene DFY 2549 y de FU 5600 kilos por centímetro cuadrado. La norma mexicana es la que tiene la letra precedente B y la ASTM es la A correspondiente. Bien, veremos en primer lugar el caso de las propiedades geométricas, pues algo que tiene que ver con las piezas que están sometidas a tensión, y en donde el conocer el área sola no es suficiente, puesto que la presencia de agujeros que se realizan para diferentes aspectos reducen el área nominal. En esta figura pues estoy representando una placa con agujeros en donde la línea inferior está desfasada con respecto a la superior. La distancia entre dos tornillos seguidos es el paso y el sentido vertical es el gramil. En este caso vamos a empezar por hacer algunas definiciones. El área total o área nominal, el área original, vamos a asignarla por A índice T, para que de aquí después vayamos al concepto de área neta A índice N. El área A índice N es igual al área efectiva, que ahorita veremos cuál es su característica, y el área efectiva pues está obtenida del área neta, afectada de un factor A, y esto pues nos llevará ya a considerar un área diferente de la original. Antes, aquí está. Ok, la siguiente, ahora sí. Bien, aquí en esta tabla se muestran los valores de U ya en una forma sencilla, sin tener que utilizar fórmulas especiales para diferentes casos, diferentes secciones. Por ejemplo, las secciones sí, o un par de placas sometidas a tensión con una placa más angosta que la otra, o bien las secciones circulares con una placa que utilizaría para conexión. Les presento ahora, siguiendo con la descripción de las secciones, pero relacionándolas a la vez con una serie de curvas, esfuerzo de formación para el acero, en donde se expresa la forma en que la esbeltez o la falta de cumplimiento de una de las condiciones para evitar este tipo de pandeos locales, puede afectar la resistencia del elemento. En este caso tenemos los miembros sometidos a flexión pura, es decir, una columna cargada axialmente, y en donde aparecen los valores de B entre T, límites, con una serie de figuras que nos indican a qué se refieren, vigas Y con una placa al lado, ángulos, secciones T, canales, lo mismo en la parte inferior, pero para ver también el caso del alma, ángulos en diferentes formas de arreglo, secciones T, y también consideraciones de pandeo local para el alma. Arriba tenemos, si me regreso una, por favor. Si nos regresamos una esta, sí. Tenemos ahí arriba las curvas, 4 curvas, esfuerzo de formación, en donde voy a hacer la siguiente deducción.
La primera es una curva esfuerzo de formación de una viga que tiene condiciones de esbeltez local, condiciones de pandeo local tan precarias que pues no alcanza a llegar ni siquiera al 50% del esfuerzo de fluencia o del esfuerzo del límite elástico o plástico, sino que se queda muy abajo, y en este caso pues la sección sufre una falla repentina y su diagrama esfuerzo, su diagrama de deformaciones correspondería a la que está ahí dibujada, con valores muy pequeños de las deformaciones. En el segundo caso, pues nos estamos ya acercando a lo que está aquí para secciones tipo 3 compactas, en donde la sección alcanza el valor de FY, por lo tanto de MY, y pues su curva empieza ya a mostrar aptitudes para tener posibilidades de que la sección se deforme mucho sin romperse. El tercer caso es la sección tipo 2, también correspondiente, que en este caso corresponde a secciones compactas, en donde el diagrama de distribución de esfuerzos se muestra allá arriba a la izquierda, con la distribución de esfuerzos, en donde se alcanza el valor del esfuerzo de fluencia en toda la sección. Esta ya la sección compacta, y finalmente pues unas secciones que todavía tienen una capacidad mayor de alargamiento, que pueden sufrir deformaciones mucho más grandes y pues que tienen un comportamiento dúctil ideal, y pues estas son secciones tipo 1 para diseño plástico. Y bueno, pues esto es lo que después se relaciona con las figuras que vienen abajo. Ahora sí, vámonos a la siguiente figura, en donde aparecen ahora ya secciones ya no sometidas a pura carga axial, sino a flexocompresión, es decir, flexión en la parte superior, compresión y tensión en la parte inferior. Y aparecen de nueva cuenta pues aquí unos valores que son los que nos definen el tipo de sección, 1, 2, 3, y la figura correspondiente, teniendo en cuenta aquí que una gran parte de la sección está trabajando a tensión. Tenemos las secciones IR, las secciones canal T, ángulos, o las secciones I o canal pero acostadas con fricción alrededor del eje menor. Después tenemos secciones en cajón, en donde también pueden existir posibilidades de pandeos locales, y se limitan las relaciones B entre T a los valores que vemos consignados en las 3 primeras columnas. Finalmente, las almas en compresión pueden aportar situaciones de no cumplimiento de las condiciones para secciones compactas, y están consignados aquí los valores de H entre TA para el alma, con las expresiones correspondientes. Ahora sí, al siguiente. Este es el caso un tanto particular de una sección excesivamente esbelta. Corresponde a una sección cuya forma es la de un sombrero, pero que está formada por una lámina muy delgada. El caso de la derecha es algo similar, pero ahora es una sección en canal, y en estos dos casos el patín lo que muestra son deformaciones excesivas por pandeo prematuro del patín en ambos casos, y pues lo que se sugiere en estos casos es descontar una porción del área de los patines, como se muestra aquí en la figura de la derecha, para considerar únicamente lo que queda al lado. Una vez que se hacen las consideraciones correspondientes, pues se muestra aquí abajo en la figura inferior asegurada la parte que se va a descontar, y a los lados lo que queda para tomarlo en cuenta, y con esa área hacer el cálculo correspondiente para obtener la resistencia del perfil. Bueno, en cuanto a los métodos para el análisis y diseño, básicamente nos encontramos con dos posibilidades. Lo que identificamos como método directo
en donde para obtener abajo lo que muestro pues ya no es una pieza aislada, sino un marco sometido a una carga horizontal H, que tiene esta configuración deformada con una deformación delta mayúscula arriba, delta minúscula en la figura de abajo, en donde la columna muestra una flexión con doble curvatura. Las dos columnas están sometidas a la misma carga P, y donde el valor de I, ahorita vamos a relacionar esta I, es igual a la suma de las cargas PU por el cortante horizontal y por la delta mayúscula que está ahí arriba, o H, aquí se le puso el índice, pero es la delta que está arriba, dividida entre L sería la longitud, y sigma de H la suma de fuerzas horizontales. Entonces, para cada caso se establece un concepto de una carga ficticia cuyo valor es neta igual a 0.003 de WI o 0.003 de L en el método directo, y la rigidez efectiva para la longitud efectiva a partir de la nominal reducimos esta al 80% para obtener la de diseño, y los valores de EI y EA correspondientes a las propiedades elásticas de la sección están consignadas del lado derecho, reducidas al 80%. La resistencia axial se obtiene con KL o con L con K igual a 1, y las limitaciones son que I sea menor o igual que el 3%. Puede realizarse este método como un método aproximado, pero también se puede hacer de forma iterativa y matricial. La carga de ficticia solo se considerará en combinaciones de carga de gravedad y no para cargas que incluyen el sismo, y se permite el valor de K1 cuando el factor I, que está consignado aquí a la derecha, sea menor de 8%. En el segundo caso, cuando consideramos la otra posibilidad de obtener amplificación de los momentos en los extremos de las columnas, pues a partir del índice de inestabilidad del entrepiso, la fórmula que veíamos ya antes, vamos a obtener valores de B1 y B2 que aplicaríamos a los extremos de la columna para obtener valores modificados, cuyos valores están aquí en la parte inferior derecha. MU0 igual a MTI más B2 MTP, o bien B1 por fuera de un paréntesis MTI más B2 por MTP, bueno, pues digamos, representaría el concepto del segundo camino para obtener el problema de inestabilidad del segundo método de análisis. Ahora sí, la siguiente. En la consideración que estamos haciendo es necesario tomar en cuenta todo tipo de deformaciones de flexión, pero también de cortante y carga axial, las deformaciones de las conexiones y de los miembros que contribuyan a la deformación de la estructura, los efectos de segundo orden, P delta y P delta minúscula, y efectos de torsión cuando estos existan, imperfecciones geométricas, reducción de rigideces debido a fuentes de inestabilidad, esfuerzos residuales, de los que voy a hablar un poquito más adelante, finalmente incertidumbres en el cálculo de la rigidez, la resistencia, correcciones, etc. Bueno, para tener ya una forma de expresar la capacidad de un miembro, empecemos por los miembros a tensión, en donde el estado límite de fluencia y la sección total estará dado por RT, por FR, FY y A, o bien FR por FUI y el área efectiva. Y un miembro a tensión puede estar formado por varios perfiles,
en cuyo caso la unión entre estos perfiles o placas, como se ve en el caso de la izquierda, en donde conectamos una canal con una placa, pero esta canal está soldada o atornillada a ciertas distancias que dejan un espacio libre para el pandeo, y este está especificado para no sobrepasarlo. Igual sucede en un miembro armado de cuatro piezas, la famosa columna de celosía, que se usaba hace mucho tiempo, ahora ya cayó en desuso, pero igual se dan las especificaciones para definir la posición de cada uno de los elementos conectores. Esta conexión me la voy a saltar, la conexión con pasadores. Los pasadores son un elemento que se utilizó en el pasado. En el pasado había unas barras llamadas barras de ojo que se utilizaban en miembros de atención. Actualmente ya no se emplean y pues aparecen todavía, pues en algunos casos será quizá necesario, será posible que tenga uno que revisar una estructura de este tipo, y pues aparecen estas especificaciones. La siguiente mejor vamos a pasarnos. Ahí está. Bien, pues aquí lo que tenemos es digamos algo muy conocido de todos ustedes, que es la expresión del problema del pandeo de Euler para una columna elástica, y al esfuerzo correspondiente al pandeo se le llama esfuerzo crítico de Euler, y la expresión con la que se obtiene es la que está hasta abajo, esfuerzo de Euler igual a pi cuadrada por E entre KL sobre R al cuadrado. Aquí la E pues nos está diciendo que esto solo es válido en el caso en que la columna se pandee en el rango elástico. De otro modo tendríamos que hacer ciertas correcciones. Bueno, pues es sobre esto precisamente de lo que voy a hablar. La parte inferior de la curva roja es una curva continua, que si hiciéramos una extensión de la misma, toparía hasta arriba con la línea horizontal que corresponde al esfuerzo en el límite, en el esfuerzo FP, el esfuerzo plástico, y entonces la curva quedaría perfectamente bien definida como esta curva continua. Pero sucede que la presencia de esfuerzos residuales nos va a modificar precisamente la zona de comportamiento perfectamente inelástico. ¿Y qué son los esfuerzos residuales? Bueno, pues son esfuerzos que aparecen durante el procedimiento de laminación de los perfiles. Por ejemplo, en una sección en I, los esfuerzos residuales aparecen en los patines, especialmente en los extremos, y cambiando de signo cuando vamos dirigiéndonos hacia el centro. Mientras que en el alma pues aparecen casi de pura compresión en todo el peralte del alma. Y entonces estos esfuerzos residuales lo que hacen es modificar el límite elástico del material, puesto que sus valores llegan a alcanzar hasta el 50% de F y E, o sea, un acero de 2500, una 36, pues puede tener esfuerzos residuales hasta del orden de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Y esto es lo que altera la fórmula de la curva, y tendríamos entonces que hacer estudios particulares para corregir la fórmula del esfuerzo crítico de Euler en el caso de pandeo elástico. Esto fue lo que se hizo, se ha hecho durante muchos años a lo largo de la historia del pandeo, y que se nos ha presentado pues como una familia de curvas, una serie de curvas como la roja, pero en la parte superior, y en donde podemos acotar el rango de todas estas curvas por el
límite superior que está en la parte de arriba y por el límite inferior, o sea, en todo este rango aparecen curvas similares con diferentes expresiones. Bueno, pues de todo esto los investigadores pues han seleccionado las más adecuadas y las que se nos presentan ahora en estas mismas gráficas. Denme la anterior, por favor. Ahí está. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, en el dibujo de arriba, si vemos la figura chiquita que está en el vértice de los ejes vertical y horizontal, pues es una columna biarticulada, una columna de longitud L y que está cargada en ambos extremos. Digamos que para este caso, pues la fórmula de Euler sería la ecuación precisa, la curva precisa, pero cuando cambiamos la forma de restricción de los apoyos, es decir, cuando tenemos columnas que no están articuladas, sino que están empotradas o que están en voladizo, pues cambia la expresión para esta fórmula del esfuerzo crítico, y esto se toma en cuenta modificando la longitud original de la columna, anteponiéndole el factor de esbeltez K, y es por eso que la expresión de Euler aparece como Fe igual a pi cuadrada E entre KL sobre R, y todo esto al cuadrado. Esta sería la verdadera o la más acertada predicción de la carga de Euler en el rango elástico. Y bueno, pues ya para el diseño aparecen aquí algunas fórmulas para columnas con un eje de simetría, por ejemplo, y las expresiones correspondientes de los parámetros que tienen que utilizarse. Igualmente columnas con un eje de simetría y columnas sin ejes de simetría, complicada totalmente la expresión, y que nos sirven para predecir justamente la resistencia de estas columnas de geometría un poco especial. Este factor N que aparece aquí, si nos regresamos 2 láminas, aparece aquí, miren, en donde aparece esta X, y es X igual a 1 más lambda índice C elevado a la 2N, y luego todo el paréntesis cerrado elevado a la menos 1 entre N, y este factor N pues aparece ya dado aquí sin mayor problema para tomarlo directamente y pues incluirlo en la expresión correspondiente. Bien, finalmente pues aquí en el caso de columnas formadas por varios elementos, se proporcionan también las expresiones para limitar las separaciones máximas que tiene que haber entre los elementos de conexión de las partes que forman la columna, son soldaduras, son tornillos, y también para que en los casos en donde se requiera tener una columna, por ejemplo, con 4 placas, pero 2 de las placas están abiertas por agujeros necesarios para la pintura, para tener acceso a la pintura y evitar la oxidación o la corrosión de estos elementos. Y bueno, pues aquí se indican los límites. En la parte de arriba aparecen de nueva cuenta, como en el caso de las piezas de tensión, los valores de las separaciones máximas entre piezas de unión. Creo que con esto terminamos. Si hay alguna pregunta, supongo que sea no, hasta el final. Demás. Bueno, continuando, están los miembros en flexión, se dan todos los casos de flexión, por ejemplo, la flexión para elementos simétricos, pero también flexión de perfiles que son pues no tan comúnmente utilizados como ángulos o secciones circulares o secciones en cajón. Entonces están todo un conjunto de expresiones durante el largo del capítulo, que es más o menos extenso, para tomar en cuenta todos estos casos. Por ejemplo, ángulos en flexión de armaduras, como está el caso 610, pues son más o menos comunes.
En general, el sistema que se utiliza, como bien explicó el ingeniero Raúl Granados, tenemos un pandeo elástico y un pandeo inelástico. Entonces, para flexión seguimos utilizando la transición parabólica de Blake con esfuerzos residuales de sigma y entre 2 y de esa manera se hace la corrección. Lo que está abajo es la expresión de pandeo lateral por flexotorsión elástica y se sigue conservando, eso viene de la teoría elástica y se corrige por elasticidad incrementándola en 1.15 como está puesto ahí para tomar en cuenta el endurecimiento por deformación. Esto es para secciones tipo 1 o 2 y sustituimos MP por MY cuando la sección sea tipo 3. Esta es válida para secciones tipo 1 o 2. También por otro lado, acuérdense que hay un factor, la expresión que está aquí abajo es para flexión uniforme. Entonces, para tomar en cuenta otros casos de flexión, desde la versión anterior se están reconociendo dos métodos. El método A, que es el de los 4 momentos, que es cuando tenemos cargas entre los apoyos, el método B no funciona adecuadamente, estaba en la norma del 2004, pero no da valores erráticos. Entonces, desde la versión 2017 se propuso la de los 4 momentos, que funciona muy bien cuando tenemos cargas entre los apoyos, y el método B, que es mucho más sencillo, se utiliza, por ejemplo, para columnas que no tenemos cargas entre los apoyos, solamente momentos concentrados en los extremos. Por lo que refiere a cortante, bien decía el doctor Ovinet que este aparato está loco, pero bueno. Perdón. Bueno, por lo que refiere a cortante no hubo mayores cambios. Como ustedes saben, está la línea horizontal representa la plastificación por cortante, que es 0.6 de FY. Después, la segunda sección está la parte de pandeo inelástico por cortante y las otras dos zonas son el pandeo por cortante elástico. Entonces, está el conjunto de expresiones que representan cada uno de los comportamientos y las gráficas de arriba representan el campo de tensión diagonal. Como ustedes saben, una trave armada se puede formar el campo de tensión diagonal siempre y cuando haya ciertos requisitos. También se dan expresiones, se modificaron las expresiones para determinar los atizadores por cortante, tanto para incrementar la resistencia a corte de elementos de acero, principalmente vigas, y cuando utilizamos el campo de tensión diagonal, se abandona ya el concepto de área para el campo de tensión diagonal porque se observó que las expresiones de las inercias IA1 y IA2 satisfacen el asunto del área. Y también se dan especificaciones cuando las almas tienen aberturas. Esto no significa que las instalaciones pues las puede hacer y menos en las zonas protegidas, ¿no? Por lo que respecta a flexocompresión, cargas combinadas, se rescatan nuevamente, funcionan muy bien las ecuaciones del reglamento del 86, que son las famosas ecuaciones del alfa y beta, y también se colocan las ecuaciones linearizadas, es decir, con alfa y beta igual a 1. Acuérdense que hay que revisar la sección extrema y la columna completa. Entonces el alfa es para revisar las secciones extremas y entonces se dan ahí las expresiones tanto para secciones tipo 1 y 2, que serían las 3 expresiones, y para las secciones tipo 3 simplemente es la fórmula de la escuadrilla. Aquí está para la revisión de la columna completa y si hace beta igual a 1 se da alternativamente esa ecuación, ¿no? la que está abajo. Y tenemos la fórmula de la escuadrilla, como les comentaba, para revisión de la columna de las secciones tipo 3, tanto de secciones extremas como de la columna completa, que esto pues no ha cambiado, lleva siglos ahí. Bueno, entonces, y también se da una expresión para miembros en flexotensión que no es más que la fórmula de la escuadrilla tal cual, ¿no? Y se da una expresión para cuando hay cortante y flexión combinados. Esto puede suceder en una viga continua armada, donde puede haber cortante máximo y flexión máxima, que es simplemente la ecuación que siempre se ha utilizado, donde está representada gráficamente ahí en la curva, para no entrar más en detalle. Le quisiera pasar el micrófono a Tiziano Perea, por favor. Bien, buena tarde. Quisiera hablar sobre los cambios en el capítulo 10 de miembros compuestos. Bien, en la norma del 2007, con respecto a esta, como lo comentó Raúl,
se actualizaron varios capítulos y el orden cambió. En particular, este estaba antes en el capítulo 9 y ahora se mueve al 10. Y hubo una reorganización también de algunos temas. Primero vienen consideraciones generales, que es todo lo común que es para los miembros compuestos. Aquí se comenta, la siguiente sección es ahora vigas y se incluye ahora armaduras compuestas, que no venía en la versión anterior. Dentro de esta sección se aclara que las vigas compuestas que considera este capítulo son aquellas en donde hay una viga de acero que soporta una losa que puede ser maciza o colada sobre una lámina, que trabaja en conjunto. También el caso de secciones de acero embebidas parcial o completamente en secciones de concreto, y lo mismo el caso de secciones abiertas como armaduras y joists que pueden tener acción compuesta con la losa. El capítulo siguiente, o la sección 10.3, incluye, como en la versión anterior, la parte de columnas compuestas, la variante de perfiles de acero completamente embebidos en una sección de concreto, reforzado con varilla, refuerzo longitudinal y transversal, y también es el caso de secciones huecas, circulares, cuadradas, rectangulares, incluso también el caso de secciones cajón que están rellenas por concreto. Y en este capítulo también se agregó los muros compuestos, que es uno de los temas, de interés en el mundo respecto a secciones compuestas. Internacionalmente se le conoce al sistema como Speed Core, quizás lo hayan escuchado, y se trata de secciones de acero de placa conectadas por barras de anclaje y algunos conectores Nelson que están rellenados con concreto, pero además el caso de perfiles de acero embebidos, incluyendo el caso de una placa embebida y embebida todo en un muro de concreto armado. La siguiente, por favor. Bien, en columnas, al igual que en la versión anterior, se sigue contemplando el hecho de que las columnas huecas, las secciones abiertas rellenas de concreto, pueden desarrollar pando local, y esta tabla lo que muestra, al igual que en la versión del 2017, es las relaciones ancho-espesor límite para clasificar a un tubo relleno por compacto, no compacto, esbelto, y un valor máximo tolerado por esta norma. También para calcular la resistencia a compresión de columnas compuestas es necesario calcular la resistencia plástica de la sección, también la resistencia de Euler de la sección, y para calcular la resistencia de Euler se requiere una rigidez efectiva, que está ahí en esa ecuación EIE, que toma en cuenta la rigidez que proporciona el perfil de acero, también la rigidez que proporciona el armado longitudinal en el caso de que exista, y finalmente una contribución de la rigidez de la sección de concreto. Abajo aparece el coeficiente en el cual participa la rigidez del concreto. La primera de ellas es para secciones de acero embebidas en concreto, que va entre el 25 al 70% de la rigidez, y la segunda es para secciones rellenas, que va del 45 al 90% de valor, ambas en función de la cuantía de acero del perfil más el acero del refuerzo entre el acero total. Un poco también regresándonos a vigas compuestas, desde la versión anterior ya se manejaban fórmulas para calcular resistencia de conectores de cortante. Esta norma solamente permite pernos Nelson y canales, como en las versiones anteriores. Estas ecuaciones que están ahí están mostrando las fórmulas desarrolladas ya desde los años 70, 80 en Estados Unidos para calcular resistencias de conectores tipo perno Nelson, y las segundas para canales. También, hay una organización respecto a los conectores, porque además de este método se da otro alternativo. No está aquí resumida la información, pero es la variante anterior, en donde se calculan unos coeficientes de resistencia, y
con ambas alternativas, esta es una simplificada, la otra es un poco más precisa, pero digamos que las dos se aceptan en esta norma. Otra cosa que también se enfatizó en el caso de vigas y armaduras es el cálculo de las deflexiones instantáneas y también cómo calcular las deflexiones a largo plazo. Todo esto ya se contemplaba desde las versiones anteriores de la norma, solo que aquí se enfatizó en tomar en cuenta las secuencias constructivas, que de alguna forma se decía, pero creo que ahora la edición o la redacción lo resalta mejor. También el caso de cuando tenemos vigas compuestas con losas ya sea macizas o sobre lámina canalada, indicaciones de cómo reforzar las losas, sobre todo cuando los tableros son continuos y hay que reforzar zonas de momento negativo. Anteriormente se mencionaba, pero aquí creo que se aclara un poco mejor. Y finalmente, algunas sugerencias para diafragmas y elementos colectores de fuerza para transferir estas fuerzas inerciales a los elementos verticales resistentes. Bien, al final de conexión de miembros compuestos hay una sección de casos generales que da la apertura a nuevos miembros que quizás se puedan aprobar por la administración si están debidamente justificados. El capítulo 11 es el tema de conexiones. En realidad, la versión actual y la del 2020, o 2017-2020, son más o menos parecidas, sin embargo se han incluido algunos conceptos para mejorar la comprensión del diseño de conexiones. En particular, una de las cosas que se incluye es cómo clasificar conexiones simples y rígidas. Otra es sugerencias para determinar cuál sería la mínima fuerza que puede resistir una conexión y cómo considerar en qué casos considerar excentricidades, en qué casos se pueden omitir. Y algo importante sobre el desgarramiento laminar, se incluye detalles de fabricación que tratan de sugerirse para el diseño y que estos detalles mejoren el comportamiento del acero para que no se presente el desgarramiento laminar. En particular, en esta norma se dan dos propuestas. Una es generar un bisel, en una unión en esquina, generar el bisel en la sección de la izquierda, como se puede ver en la figura, para evitar que los esfuerzos se concentren en una zona que pueda generar desgarramiento laminar. La otra alternativa es hacer un pase de soldadura sobre la cara de la unión en T, como se ve ahí. Los fabricantes suelen llamarle el mantequillado, y una vez que se hace el mantequillado se rellena, se hace la soldadura de penetración completa. Ya con el mantequillado, ese detalle pues reduce la probabilidad de que se genere desgarramiento laminar. En particular, quisiera enfatizar que todos los detalles de fabricación que están en este capítulo fueron pues adaptaciones que hizo el ingeniero Fernando González, que quizás lo comentó Raúl, es parte de los ingenieros de la práctica profesional, pero no es ingeniero estructural, sino es especialista en fabricación y en montaje. La siguiente. Bueno, también se tienen algunos detalles de cuando tenemos secciones pesadas, es decir, arriba de los 50 milímetros de espesor, la necesidad de que en estas secciones pesadas se hagan pruebas Charpy de forma obligatoria, y la sugerencia de que la muestra se obtenga de esa zona para la prueba. Y también detalles de cómo deben ser los agujeros de acceso en algunas conexiones que requieran agujeros de acceso. En particular, estos detalles son tomados de AWS de 1.1 y de 1.8. Uno es para secciones, un perfil laminado, y el otro detalle es para una sección armada de 3 placas. Pues como en las versiones anteriores, se dan
las ecuaciones típicas para determinar resistencias de soldaduras de filete, que es la primera imagen, de penetración completa o parcial, la segunda y tercera, y de soldaduras de tapón y ranura, las dos últimas. Esto es equivalente a lo que ya se traía en versiones anteriores de la norma, y también en el caso de tornillos se aclara que ahora la nueva norma de tornillos es ACTM F3125, en donde adopta a lo que antes eran las normas de A325 a 490, ahora son grados, y eso se aclara también en los primeros capítulos y aquí también. Perdón. También, al igual que en las versiones anteriores, se manejan distancias mínimas entre agujeros, tolerancias en los agujeros, tal y como venían en las versiones anteriores, y estados límites que se tienen que revisar específicamente en uniones atornilladas, como el caso de aplastamiento y desgarre y el caso de bloque de cortante. Esto también ya venía en las versiones anteriores, que es el caso cuando tenemos soldaduras de gran longitud. La resistencia de las soldaduras de filete de gran longitud se tienen que reducir, digamos, abajo de 100 veces el tamaño de la pierna, no hay una reducción, pero entre 100 a 300 veces, si no mal veo, se tiene que ver una reducción por un valor beta, y después de ese tamaño, pues ya la reducción queda constante, si no me recuerdo es 60%. Abajo, la posibilidad de considerar resistencias de filete con diferentes ángulos entre la longitud del filete y la dirección de la fuerza, aunque también no están aquí las ecuaciones en el caso de que se combinen, cómo se tienen que combinar. Más abajo están, son los factores de reducción de resistencia y cómo son los esfuerzos para la soldadura y el metal de aporte y el metal base en diferentes tipos de soldadura, incluyendo penetración completa, parcial, filete y tapón y ranura. Aquí todo igual a lo que anteriormente se tenía. Bien, en el caso de tornillos se siguen conservando las tablas en donde se aclaran estas son la primera tabla es de la pretensión mínima de tornillos del grupo A, que es equivalentes al grado A325, y del grupo B, que es la última columna para grado A490, y la tabla de abajo pues es el esfuerzo resistente de tornillos para tensión, que es la segunda columna, y las últimas dos para cortante, en el caso de que la cuerda esté incluida y excluida, es las dos columnas siguientes, pero nada diferente a lo que ya venía en las versiones anteriores. La siguiente, Raúl, por favor. Bien, también aquí aparece las dimensiones o las tolerancias para agujeros estándar, sobredimensionados y de ranura corta y larga, y las distancias mínimas a los bordes, que también ya se venían trabajando desde ediciones anteriores y que se tienen en casi todas las normas del mundo de acero. La siguiente. El caso de la falla por bloque de cortante, que considera la fractura de superficies en corte y tensión combinadas. La siguiente. Y el caso también de evaluación de patines y almas con fuerzas concentradas, y están todos los estados límites, incluyendo flexión local de patines, que se llamó aquí flujo plástico local del alma, que en inglés se le conoce como wave crippling, que es un término bastante complejo a veces de traducir. El siguiente es el pandeo del alma con desplazamiento lateral, y otros estados, incluyendo la resistencia de la zona del panel, que es la que no está aquí en esta diapositiva. La siguiente. Y ya para terminar, la última sección trata sobre conexiones rígidas entre vigas y columnas, y esta quizás es el cambio más fuerte que tuvo este capítulo, en donde se incluyeron algunas conexiones
precalificadas por la norma en Estados Unidos. El ISC tiene un comité de precalificación, el PRPC, el panel revisor de conexiones precalificadas. Ellos son los que precalificaron varias conexiones en un documento que quizás todos conocen, el ISC 358, y en esta norma y este comité no precalificado ninguna conexión, simplemente está dando la posibilidad de que ingenieros tomen algunas, que puedan diseñar algunas conexiones que están precalificadas en ese documento y principalmente son las conexiones que no son patentadas. Estas incluyen la conexión, bueno, en la siguiente diapositiva están, pero esta es solamente para enfatizar que la revisión de la zona del panel es obligatoria, y en su caso se tiene que reforzar la zona del panel. Y hablando de las conexiones, está las que se pueden usar en sistemas dúctiles, es decir, diseñadas para Q igual a 3 y Q igual a 4, es una conexión con patines y alma soldada. La siguiente es con sección reducida, la siguiente es de placa de extremo con 4 tornillos por patín y 8 con y sin placas rigidizadoras. También la conexión con cubreplaca atornillada y también la posibilidad de usar secciones huecas con diafragmas exteriores o atravesados. Quisiera yo recalcar que hay una serie de requisitos no nada más de diseño, sino también de fabricación y montaje, sobre todo de fabricación, que de no cumplirse, no podrían usarse entonces estas conexiones para un diseño dúctil. Se tendría que cumplir todas las condiciones citadas sobre fabricación principalmente, incluyendo procedimientos de corte, superficies de rugosidad, tipos de soldadura. Por ejemplo, en el caso de viga con patines y alma soldada, se tiene que soldar con una soldadura de penetración completa el alma de la viga a la columna, y así con otros detalles en otras conexiones. Y aquí se muestra precisamente algunos detalles de fabricación en las de abajo de la parte inferior izquierda. En la parte inferior izquierda son las conexiones con patines y almas soldadas. Es importante que la placa de cortante exceda la altura del alma para poder soldar completamente el alma a la columna. La siguiente. Sí. Bueno, había varios detalles, pero sí, creo que los pueden ver. Hay también algunas fórmulas para calcular los parámetros, el parámetro Y en la placa de extremo para su diseño, y sugerencias también para el caso de columnas HSS o huecas, tanto rectangulares o cuadradas, con vigas I conectadas con diafragmas atravesados o exteriores. Ahora sí, la siguiente. Esta norma no avala como conexión dúctil a la conexión con cubreplaca soldada, que se ocupa mucho en México. Hasta ahorita no se han encontrado todavía pruebas suficientes para considerarla calificada y aplicable a sistemas dúctiles. Algo también interesante de esta norma es que se adapta un protocolo de pruebas para que en proyectos se puedan implementar conexiones calificadas mediante pruebas a futuro. Entonces, se puede hacer el ensayo de conexiones a escala real. Básicamente ahí se muestran los especímenes que se pueden fabricar de escala real, tomando las longitudes de columnas y vigas hasta los puntos de inflexión. Y hay un protocolo de carga que se recomienda que se use el propuesto por el proyecto SAC, pero también se permiten algunos otros protocolos que se den un comportamiento similar, como por ejemplo el protocolo de ATC o de FEMA, pero esta norma pues procura, para fines de estandarización, recomienda el protocolo de SAC, que también fue implementado en el ISC 358 para calificar conexiones. La siguiente. Gracias, buenas tardes a todos. Y antes que nada quiero agradecer al ingeniero Raúl Granados, al maestro Raúl Yan,
y a los doctores Renato Berrón y Sergio Alcocer, quienes consideraron que yo podía ser parte de este comité, lo cual me honró mucho durante estos 3-4 años que hemos estado trabajando. Bien, yo les voy a platicar sobre 4 capítulos de esta norma. El primero de ellos es el capítulo 12, que son de traves armadas, y me parece que es un buen ejemplo del esfuerzo que se hizo en esta norma para tratar de ayudar, de coadyuvar a una problemática que hemos estado observando en la práctica profesional, y en este caso del diseño de estructuras metálicas. Y es que algunos colegas por impericia, por incapacidad o por indolencia, han tratado de ver en las normas técnicas complementarias o un manual de diseño o un libro de texto. Y las normas no son ni lo uno ni lo otro, sino que son normas de diseño. Y entonces, como ustedes han podido observar a lo largo de estos capítulos, se ha hecho un esfuerzo muy importante por tener figuras claras, figuras entendibles y comentarios que permiten entender el comportamiento de lo que se está explicando. Y eso no se hizo nada más para que se viera bonita la norma, sino que se hizo para que los criterios fueran perfectamente auditables y cada quien pudiera asumir la responsabilidad que le corresponde. En el caso del capítulo de traves armadas, es un capítulo que se conformó a razón de que si ustedes tienen la norma del 2017-2020 y saben diseñar traves armadas, ustedes sin ningún problema pueden usar la norma para diseñar traves armadas. Sin embargo, hemos detectado que hay colegas quienes esperan que inmediatamente después de una sección de flexión, por ejemplo, se les indique qué es lo que tienen que hacer con las armas. Y eso no es así. Las normas no tienen ese objetivo. Sin embargo, en este capítulo de traves armadas lo que se hizo fue un compendio a través de una tabla de los estados límites de resistencia que se deben de cuidar, que se deben de tomar en cuenta para el diseño de una trave armada, y se les está diciendo en qué sección de los diferentes capítulos de la norma ustedes tienen que dirigirse para hacer una revisión y un diseño de una trave armada. Lo mismo para estado límite de servicio. En el estado límite de servicio, pues tenemos el estado de deflexiones y tenemos el estado de fatiga. Y de hecho, el capítulo 18 es un capítulo nuevo que tiene que ver con la fatiga. Entonces, este es un buen ejemplo del esfuerzo que se hizo en la norma, no para poner cosas nuevas, sino para clarificar lo ya existente y ordenar de mejor manera el conocimiento que hemos ido acumulando y adquiriendo con el paso del tiempo. ¿La que sigue, Raúl? Gracias. Otro capítulo nuevo que se está incluyendo es el de placas base y anclajes. Y muchos de nosotros nos hemos enfrentado a este problema a lo largo de nuestra vida profesional y siempre hemos tratado de solucionarlo, de subsanarlo, pues a través del conocimiento que uno debe de tener para diseñar este tipo de elementos. En este caso ya se incluyó en la norma un capítulo exprofeso para el diseño de estos elementos con razón de lo mismo, de que quede perfectamente claro cuáles son los requerimientos y requisitos que se deben de cumplir para hacer un diseño correcto de una trave armada. Y se está incluyendo no solamente las principales configuraciones de este tipo de elementos, se está incluyendo también cómo se deben de diseñar los anclajes, o sea, las anclas, que las anclas, como ustedes bien saben, no solamente se diseñan por tensión, porque aguanta el elemento como tal, sino que hay que revisar diferentes límites de resistencia, tanto en el acero como en el concreto o en el elemento subyacente, para dar la capacidad de anclaje que uno asume en el análisis. Y una de las problemáticas principales que tenemos en México es que somos un país en donde nuestras estructuraciones difieren sustancialmente de las estructuraciones de la referencia más cercana, que son los americanos, porque los americanos estructuran principalmente los marcos rígidos en una dirección y en otra dirección ponen otro elemento. Entonces, nuestras placas base o sus placas base solamente en el peor de los casos están sometidos a un comportamiento de flexocompresión uniaxial. Pero nosotros, al estructurar nuestros edificios con marcos rígidos en las dos direcciones, tenemos un comportamiento de flexocompresión biaxial. Y ninguna referencia americana nos dice cómo se tiene que diseñar eso. Entonces, también se incluyó en este capítulo un trabajo desarrollado por el doctor Carlos Huerta, en donde nos dice cómo podemos emplear de mejor manera la herramienta que hoy por hoy muchos de nosotros estamos utilizando, que son los elementos finitos. Entonces, ustedes saben, un modelo de elemento finito va a dar lo que uno quiere que dé.
Lo importante es cómo se calibra, cómo se maneja, cómo se representa físicamente lo que uno tiene que representar. Y entonces en este capítulo se hace énfasis de manera primordial en cómo hacer un uso correcto de ese tipo de elementos. También se está hablando de los tipos de acero que se utilizan para las anclas, que muchos de los ingenieros en la práctica desconocen, creen que todo es acero a 50, 36, pero no, hay muchos tipos de acero que se tienen que utilizar. ¿La que sigue, Raúl? Otro capítulo que se incluyó es el de conexiones de perfiles estructurales huecos, HSS y encajón. Y esto a razón de que hoy por hoy, pues ya son perfiles que podemos conseguir de una manera bastante fácil en el medio en el que nos movemos. Son perfiles a los que ya tenemos mucho acceso y principalmente, como ustedes saben, se pueden utilizar en armaduras. Pero digamos que el quid del asunto en el uso de estos perfiles no es el diseño del elemento como tal, eso hasta una computadora lo hace. El quid del asunto está precisamente en las conexiones. Entonces, este capítulo se hizo de manera específica para que todos entendamos y a todos nos quede claro cuáles son los tipos de configuraciones que podemos usar y principalmente cuáles son los tipos de fallo, de problemáticas que podemos tener en cada tipo de conexión que podemos tener. Desde pues, el aplastamiento de los materiales, el pandeo local de alguno de los elementos, la ruptura y desbalanceo que se puede dar a tensión o el desbalanceo que se puede dar a compresión. Entonces, todo eso lo van a poder encontrar en este capítulo y también hay un apartado ahí, una sección que nos va a ayudar a interpretar correctamente un modelo de elementos finitos. Aquí, para cada tipo de conexión se está dando un resumen de las capacidades o resistencias que se tienen que evaluar en cada una de las conexiones, que como pueden ustedes apreciar en el ejemplo que tenemos en la pantalla, pues al menos son 5 capacidades que se tienen que resistir, que se tienen que revisar. Otro capítulo es el capítulo 15, estados límite de servicio, donde de todas las secciones, en la sección 15.1, que son disposiciones generales, contraflechas, expansiones y contracciones y deflexiones, prácticamente es lo mismo que teníamos en la norma anterior. Tenemos una ampliación en 2 secciones, principalmente en la sección de vibraciones y en la sección de fuego y explosiones. Rápidamente hago referencia antes a la sección de fuego y explosiones. Aquí hicimos un grupo de trabajo que ya se mencionó, que estuvimos colaborando de manera muy cercana con los subcomités de arquitectura y de estructuras de concreto para hacer algo homologado. Aquí ustedes lo que van a encontrar en la norma de acero es la referencia al capítulo 4 y al apéndice A de la norma de arquitectura, pero con una explicación, un desarrollo que da pie para que en futuras versiones de esta norma no solamente nos quedemos en el diseño diseño en acero con la protección contra fuego, sino que dependiendo de los casos podamos dar el paso para el diseño por fuego, que son cosas totalmente diferentes. O sea, en esta norma todavía no estamos dando el paso de diseño por fuego, pero estamos haciendo énfasis y estamos clarificando los criterios del diseño y la protección contra fuego. Ahora sí, voy a la parte de vibraciones, en donde se ha ampliado esta sección también con el trabajo del doctor Carlos Huerta, muy importante porque ya no vamos a tener que ir a las referencias americanas o europeas. Ya vamos a tener aquí la manera de cómo evaluar las vibraciones de manera numérica, cuantitativa, en los edificios que diseñamos. Como ustedes saben, quienes hayan tenido necesidad de trabajar con esto, las vibraciones tienen que ver con la aceleración que se percibe en el sistema de piso. La que sigue, Raúl, por favor. Y eso tiene que ver también con la frecuencia de la excitación. La frecuencia que puede ser una persona caminando, una persona bailando, y de la masa que está puesta en el sistema de piso en el momento en el que uno va a buscar evaluar la vibración, que uno va a buscar evaluar la vibración justamente en temas de servicio, no de capacidad de carga máxima. La que sigue, Raúl. Entonces, quienes hayan trabajado el tema de vibraciones reconocerán esta gráfica. Esta es una gráfica que nos va a permitir establecer a partir de la frecuencia natural del sistema de piso y de la aceleración calculada si estamos en una zona de percepción o de confort y si estamos cumpliendo con el requerimiento de servicio. ¿La que sigue? Y bueno, una parte importante para
la correcta evaluación de las vibraciones es el cálculo de la frecuencia natural del sistema de piso, y aquí se dan las tres formas básicas que conocemos para hacer ese cálculo: la tradicional, que es el método analítico; la numérica con elemento finito; y la medición de periodos con vibración ambiental. Gracias. Gracias. Yo quisiera iniciar agradeciendo el que me han hecho favor de invitarme a participar de este comité, el Instituto Superior de las Construcciones, e igualmente agradezco que me hayan hecho el favor de invitarme a participar en esta presentación de las normas técnicas. A mí me toca platicar con ustedes de estructuras dúctiles. Si se acuerdan, este capítulo estaba antes en el capítulo 12 y ahora es el capítulo 16. Si se acuerdan, cuando uno hace un análisis modal espectral, uno establece de manera indirecta la respuesta inelástica a partir de análisis elásticos. Y esto se realiza a partir de factores, el factor de comportamiento sísmico, pero yo no dejo de hacer análisis elásticos, sino que predigo de manera indirecta, estimo de manera indirecta cuál va a ser la respuesta inelástica. Si voltean a ver la norma de sismo acepta que se hace esta impulsión inelástica. Aceptamos al momento de seguir este procedimiento que va a haber daño, pero la evolución del daño no se define explícitamente en el procedimiento de diseño sísmico. Se acepta que va a haber daño, pero no se sabe qué se va a dañar primero, sino que la manera como se garantiza la estabilidad de la respuesta inelástica es a partir de los materiales. O sea que si a mí me preguntaran en resumen, qué es lo que tiene el capítulo 16, ahora este capítulo 16, el capítulo 16 establece los criterios, los lineamientos para establecer una evolución del daño estable para cada uno de los elementos. Y piénsenlo un poco más conmigo, ¿de qué puede depender ese daño? Bueno, pues depende de la definición, de la evolución del daño, cómo van a ser las líneas de defensa. Entonces, en el capítulo 16, para cada uno de los sistemas estructurales, se establece cuál elemento tendría que fallar primero, cuál después, cómo se consigue que eso verdaderamente ocurra. Por ejemplo, no pueden estar hechos de placas muy delgadas, se debe de evitar que exista pandeo local, que las secciones sean dúctiles, con límites específicos para que esta respuesta se garantice. Identificar zonas dentro de la evolución del daño que garanticen, más bien que permanezcan inalteradas, o que sean zonas críticas donde se va a concentrar la respuesta inelástica. Estas se llaman zonas protegidas, soldaduras de demanda crítica. La transmisión efectiva entre los elementos van a ser muy demandados, va a haber una evolución del daño, quiero que sea estable. Bueno, pues esa evolución tiene que garantizarse a través de estas conexiones que sean dúctiles, como tienen que ser estos detalles en la soldadura, en los tornillos, entre otras. De manera que si vemos el contenido, pues vean que prácticamente es una descripción de sistemas estructurales y acabamos de esbozar cuál es el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, decíamos hace un momento, el que no puede existir pandeo local. Entonces vean cómo existe una tabla adicional con límites que pretenden garantizar que la respuesta, aunque haya daño, siga siendo estable. Observen que hay una primera columna, espero que se alcance a ver, de miembros de ductilidad alta, luego hay una columna de miembros de ductilidad media. Cuando ustedes voltean a ver la tabla 4.3.2 de la norma de sismo, por ejemplo, para miembros con contravientos excéntricos, se establece cuál es la distorsión para Q igual a 4, pero no hay como una descripción, ¿qué haríamos si es Q igual a 3 o en qué momento cambia como Q igual a 3? Pues miren que está supeditado a esa tabla. Si cumplo los límites de ductilidad alta, puedo usar Q igual a 4. Pero si no lo cumplo cumplo los de ductilidad media, entonces debo de tomar decisiones para Q igual a 3. Y si no atiendo ductilidad media, entonces tiene que ser una ductilidad menor de Q igual a 2. Además, observen que ahí hay un cambio importante. Los límites ahora dependen de RY. Vean que en el denominador, dentro de las raíces, está un factor que se llama RY y es un factor que se llama de sobreresistencia del material. Cuando yo construyo una estructura
y llegan los perfiles de acero, las placas de acero a la obra, resulta que el esfuerzo de fluencia es un poco más grande que el esfuerzo de fluencia teórico, el que dicen los libros, y esto es porque el acero no existe en la naturaleza, es una mezcla de elementos químicos, de manera que pues la idea es que aquí se establezca cuál es la máxima capacidad que puede tener el material. Este concepto de sobreresistencia de material está tomado de algunas referencias, algunos estudios de Estados Unidos, pero hemos hecho muchas pruebas experimentales con mi grupo de investigación, en donde hemos ensayado probetas extraídas de almas y de patines, donde hemos verificado que estos números, basados tal vez en mercados extranjeros, son una buena referencia de lo que existe en el país. Y como decíamos hace un momento, ¿qué tiene que estar ahí dentro de esta discusión? Pues cómo es el mecanismo de colapso. Ahí está ilustrado el mecanismo para un marco. ¿Cuál es mi primera línea de defensa? Yo quisiera que primero se dañe la trave y que la columna permanezca con poco o nulo daño. Pero eso no lo va a dar el programa de análisis. Por eso es que es necesario que todo esto se establezca en este capítulo, donde se supone o se presupone una biarticulación de las traves, y si fuera necesario una articulación en la base de las columnas, y se establece justamente este procedimiento para que poder concretar, poder llegar a él. Y yo les decía hace un momento, hay zonas dentro del marco que deben de permanecer, que las identificamos como críticas. Yo a mis estudiantes les digo, ahí no le cuelguen nada, no le solden nada, ni siquiera permiten que de ahí agarren el plafón. Esas zonas, con tantito que le hagas un agujero, con tantito que la modifiques, vas a modificar el mecanismo de colapso que yo supuse, es la diapositiva anterior. De manera que ahí no le pongas ninguna discontinuidad, como dice ahí en la diapositiva, no agujeros, no puntos de soldaduras, no cortes, y esas zonas protegidas además se van a modificar o tienen algún tipo de modificación dependiendo del sistema estructural. Entonces, cuando ustedes consulten la norma, van a poder identificar cuáles son las zonas protegidas, y dentro de estas zonas críticas también se distinguen soldaduras que van a requerir van a ser demandadas de manera especial, y esas soldaduras se llaman soldaduras de demanda crítica, y la propia norma establece cuáles son. Miren, por acá les ofrezco algunos ejemplos de zonas protegidas donde decíamos, ahí no le cuelgues nada. Es más, no le pongas ni unión a la losa, porque si le pones unión, si modificas la capacidad que tiene, la resistencia que tiene, vas a modificar las suposiciones que yo hice de diseño, y se podría voltear el mecanismo, de manera que primero se dañan las columnas y luego las traves, de manera que el conjunto de estos requisitos es lo que garantiza la evolución inelástica estable que está presupuesta en las normas en su conjunto. Observen cómo se está haciendo referencia aquí a la norma de sismo, y bueno, pues ahí están algunos ejemplos de zonas protegidas y también de soldaduras de demanda crítica de algunos sistemas estructurales. Yo pensaría que no tiene caso que nos vayamos uno por uno, sino que baste entender cuál es el espíritu de lo que van a encontrar en cada uno de esos apartados, ¿no? Por ejemplo, ahí se indican las zonas protegidas de marcos momentos resistentes. Como ya les anticipaba, si estoy presuponiendo que primero se daña la trave y luego la columna, entonces la trave en esas zonas va a tener una zona protegida donde se va a formar la articulación plástica. Y les decía también que son diferentes entre los sistemas estructurales. Observen en la esquina superior derecha cómo está el marco con contravientos excéntricos, donde la respuesta inelástica depende de ese pedacito de viga que se llama viga enlace o viga eslabón, de manera que ahí va a ser la primera línea de defensa. Y otra vez, ahí no le cuelgues nada, no le pongas nada, no le pongas ni siquiera pernos, porque modificas la respuesta inelástica de todo el sistema. Aquí hay más ejemplos ahora de soldaduras de demanda crítica, que ya decíamos en su momento, son zonas críticas en donde el hecho que la respuesta inelástica sea estable depende de que estos puntos tengan la capacidad resistente para incursionar de manera estable.
Y les decía algunos otros requisitos para cada uno de los elementos. Básicamente, vuelvo a insistir y con propósito de ahorrar un poco de tiempo, se trata de que se garantice el mecanismo, las líneas de defensa que están propuestas para cada uno de los sistemas estructurales. De igual manera, por acá, son criterios que se deben garantizar. Por ejemplo, ahí para la zona del panel, no puede ser que, si estoy suponiendo que va a haber un mecanismo columna fuerte, viga débil, no puede ser que el panel se dañe en el proceso, por lo que se debe de garantizar incluso el balance para un nodo, como se ve ahí en una de las figuras que tiene las flechas circulares. Ese es el balance de las capacidades que llegan a un nodo, se debe de garantizar para que no sea que a lo mejor las traves en su conjunto tengan más resistencia, tengan más resistencia que la resistencia de las columnas, de manera que consigamos establecer la respuesta que tiene cada uno de los elementos, lo que incluye que guiar al sistema con base en los mecanismos que están supuestos. Por ejemplo, en la esquina inferior derecha, vean cómo ahí hay una línea de pliegue o doblez para los marcos contravientos concéntricos, porque acuérdense que esos contravientos están dominados por un pandeo global. Entonces hay que ayudarle al pandeo para que tenga ese punto de inflexión y que finalmente consiga el mecanismo que está presupuesto. Y bueno, ¿cuáles son los sistemas? Antes de hacer un recorrido en los sistemas, yo quisiera hacer énfasis que se hicieron esfuerzos por empatar esta tabla 4.3.2 de la norma de sismo con los criterios que estaban acá. Infortunadamente, bueno, algunos nombres no correspondían, no se entendían del todo en el momento de cruzarlos, y bueno, esta vez hicimos un esfuerzo por intentar que se cruzaran de manera exitosa, y cuando lean la tabla 4.3.2 de la norma de sismo, ahí se establece la ductilidad del sistema en su conjunto y también la necesidad de la primera línea de defensa que atienda a una cierta objetivo de ductilidad o una demanda de ductilidad que va a tener. Entonces, bueno, hay marcos rígidos para distintas ductilidades, alta, media y baja, básicamente traves y columnas. En la década de los 70s, 80s era muy común que, dado que no existían en México perfiles I de gran peralte, bueno, pues que se utilizaran en lugar de las vigas armaduras de alma abierta. Esto es algo que ha ido disminuyendo con el paso de los años. Sin embargo, con el propósito de que la norma fuera lo más completa posible, se incluyen esas dos opciones de ductilidad media y ductilidad baja. Además, estas columnas en voladizo con ductilidad media y baja, también con Q igual a 1 y Q igual a 1.5, son sistemas que no son del todo dúctiles, por eso tienen esa propuesta ahí. Marcos compuestos, donde que ya se comentaron hace un momento, las columnas pueden estar embebidas. Marcos con contravientos, vean, observen, hay varios escalones ahí. Los excéntricos, ya se hicieron algunos comentarios de ellos, donde el daño debería de estar liderado por la respuesta de esa viga enlace o viga eslabón. Contravientos regidos contra pandeo, también encabezando la lista. Contravientos concéntricos con dos distintas posibilidades de ductilidad, y los marcos contravientos concéntricos en tensión. Ahí hay un cambio. Observen que la máxima ductilidad que se puede permitir ahí es igual a 1. Esto es porque es un sistema que tiene una respuesta muy poco dúctil, más bien frágil. Marcos con tableros de placa, ha tenido muy poca aplicación. En el caso de México las placas pueden llegar a ser caras, sin embargo ahí se explica cómo pueden utilizarse de manera exitosa. Marcos con conexiones semirrígidas y compuestas, marcos compuestos con contravientos que deben de atender unos ciertos criterios. Marcos con muros compuestos, ya se comentó, hay algunas tendencias internacionales que apuntan a utilizarlos en algunos edificios. Parece complicado que se puedan utilizar en el contexto comercial o económico del mercado mexicano. Sin embargo, bueno, se decidió que deberían de estar ahí incluidos para pues establecer los criterios que corresponden. Y pasando al siguiente capítulo, el capítulo 17, son un par de diapositivas. Este capítulo antes estaba en un apéndice, y como saben, como ya lo vieron en la norma de sismo, se llegó a la conclusión que un mayor número de estructuras deberían de ser analizadas con análisis no lineales.
de manera que los criterios que estaban establecidos en el apéndice se incorporaron en este capítulo y el concepto con el cual se hace el análisis no lineal son con esos modelos de plasticidad concentrada, y que estas curvas envolventes que se ven ahí, curvas de esfuerzo de formación generalizados para elementos de acero, es un envolvente de la respuesta de histéresis, se establecen a partir de estas tablas. Y bueno, pues creo que de mi parte pues es todo y pues les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Quedan la exposición de 2 personas, trataré de hacerlo lo más rápido posible por cuestiones de tiempo, y si este aparatejo me deja. Bueno, como ya se comentó, igual que vibraciones, el diseño por fatiga se amplió de manera importante. Esto tiene que ver con traves carril, ¿no? Entonces, mucho viene de la experiencia, de la práctica profesional, otras vienen de los manuales canadienses y, por ejemplo, se establece a través de las cargas, a través de historias de carga del propio fabricante o bien de espectros de carga y cómo transformarlo a un sistema de carga equivalente a través de la regla de Palmerín-Miner. Y se dan absolutamente todos los detalles de qué revisar, soldaduras, elementos base, etcétera, a través de tablas similares como las que trae el Eurocódigo o el ISC, que son estas fórmulas que son prácticamente, bueno, son muy parecidas, estas tablas para la revisión de todos los detalles y elementos a fatiga, ¿no? Pero algo que en otras normas no está, son por ejemplo, a partir del tipo de grúa, cuáles son los ciclos de carga recomendados si no se conocen, y por otro lado, también el impacto y la carga lateral y la fuerza de frenado. Eso es difícil de encontrar, hay que buscar manuales canadienses, entonces se recupera, se incluye en la norma de acero. Luego, en cuanto a edificios industriales, como les comenté, creo que se amplió de manera importante el capítulo. Creo que era necesario incluir una estructuración particular, tanto, naves industriales con marcos rígidos, en diente de sierra o con armadura, como está puesto ahí. Y entonces, en este aspecto no simplemente se ampliaron los conceptos. Perdón, como les dije, hace travesuras, a ver si me enseña la tapia. Bueno, y se dan criterios, por ejemplo, de cuáles son los puntos de arrastramiento lateral para armaduras, porque los puntos de inflexión no se pueden considerar puntos de arrastramiento lateral, se tienen que abordar físicamente, y como ya se comentó, los contraventeos concéntricos, que son los contraventeos esbeltos, que son muy solicitados en naves industriales que, como ustedes saben, entran en el rango inelástico muy rápidamente, entonces hay que diseñarlos con Q igual a 1, es decir, elásticamente. Hasta aquí más o menos estaba, pero la gran aportación son las naves industriales con tilt top. Ahí hay requisitos mínimos para los muros, como son los espesores, las resistencias del concreto, los modos de elasticidad, tamaño de agregado, etcétera. Y como ustedes bien saben, actualmente está utilizando mucho el sistema para naves de almacenamiento, y hasta donde yo sé no hay ninguna especificación, hasta donde yo conozco, ni los americanos, canadienses ni europeos las tienen, no sé cómo le hacen para diseñarlas, y esto había dado pie a grandes discusiones con los desarrolladores y los diseñadores de este tipo de naves. Entonces también se dan tolerancias, el montaje es sumamente crítico en este tipo de naves. Se dan todos los procedimientos para las conexiones, que tiene que ver también con los anclajes que ya nos explicó Bernardo Gómez, y como ustedes bien saben, esta norma también, como lo mencionó el doctor Obinet, evoca mucho a los métodos de análisis, pero los métodos de análisis a través de elementos área y de elemento finito, pero bajo cierta verificación, cierto control, como vamos a ver en el último capítulo, que es modelado. Otro tema que estaba pendiente es el diseño de rack, sin entrar en mucho detalle. Entonces se dan expresiones para calcular el tipo de perfiles que son con perforaciones. ¿Cuántas veces hemos visto racks después de un sismo que los contenidos fallan, ¿no?
Entonces, también cómo es la distribución de las cargas, el criterio que se debe utilizar para revisar las conexiones, que muchas veces son conexiones semirrígidas, se dan los criterios para dichas conexiones, y también se evoca a los métodos numéricos, como ya se ha mencionado, y a las placas base. Entonces, finalmente tenemos un capítulo de racks, entonces esto ya lo hace obligatoria es necesario obligatoriamente revisar los racks aunado a las especificaciones de la norma de sismo. Y ahí están expresiones, simplemente pongo este ejemplo, de cómo son las propiedades a partir de los agujeros que tienen los perfiles que todo mundo conocemos. Y le dejo la palabra a Tiziano Perea para cimentaciones con miembros de acero. Adelante, Tiziano. El capítulo 21 es un capítulo nuevo. Se mencionó en las primeras diapositivas el subcomité que trabajó en este capítulo. Principalmente fue líder por el doctor Luciano Fernández Sola, pero en colaboración con varios especialistas, sobre todo en construcción, en los aspectos geotécnicos. A mí me toca presentarlo. Participé en este grupo como secretario, pero en realidad todo el trabajo fue desarrollado principalmente por los miembros del grupo liderados por Luciano. Bien, dentro de este capítulo, una de las cosas que se menciona es qué tipos de acero se permiten el uso de pilotes o miembros de acero. Y bueno, ahí estaba esa lista de miembros de acero de normas ACTM y NMX que se pueden emplear para miembros embebidos en el suelo. La siguiente. Y tablas como esta, la primera de ellas es los espesores de sacrificio para considerar la corrosión de miembros de acero enterrados en el suelo. Se presentan solamente dos tipos de suelo y las dos columnas se refiere a estructuras definitivas que en principio se diseñan para 50 años, que es lo que se supone que es el periodo de la vida útil considerada en esta norma, y estructuras temporales. Obviamente para estructuras definitivas el espesor de sacrificio por corrosión es mayor, ¿no? Y abajo pues cómo se debe considerar ese espesor para la determinación de las propiedades efectivas o las propiedades geométricas de la sección, considerando esa reducción por los espesores de sacrificio. También aquí se tiene específicamente la relación Sancho-espesor de los miembros de acero que van a ir embebidos, enterrados en el suelo, incluyendo el caso de digamos de secciones I o H pilotes, también el caso de posible de secciones circulares como pilotes, o bien secciones de acero que pueden ir rellenadas por concreto, que se pueden emplear en pilotes, y el caso de también relación Sancho-espesor para ataguías y tablaestacas embebidas en el suelo. Hay una sección específica sobre el diseño de ataguías y tablaestacas, también el caso específico de muros Berlín y de anclas como las que se listan en esa parte, ¿no? También esta norma contempla aspectos constructivos para hacer la conexión entre los miembros de acero enterrados en el suelo con la cimentación, que generalmente es de concreto. La diapositiva anterior tenía algunos detalles y esta también algunos detalles de anclaje entre los miembros de acero y la losa de cimentación de concreto. Quisiera aclarar que todo lo que está incluido en este capítulo solamente abarca el aspecto del diseño estructural de los miembros de acero. No tiene nada del aspecto de diseño geotécnico, pero sí se da las referencias a la norma de geotecnia, a la norma de cimentaciones para todo lo que tiene que ver con el diseño geotécnico. Y finalmente el capítulo 22 estuvo coordinado coordinado por el doctor Gelasio Juárez Luna, y también participaron otros
colegas, incluyendo el maestro Raúl Yan, el doctor Ayala, Carlos Huerta, y ya los he mencionado al inicio, todos los miembros. En general, este capítulo es como pues son sugerencias de modelado de miembros o de estructuras de acero. Tiene 18 secciones. La primera son aspectos generales que aquí se recomienda algunos detalles sobre cómo hacer modelos o en el plano o tridimensionales, cómo tomar en cuenta excentricidades, los apoyos, las rigideces de elementos y modelados del sistema de piso. La siguiente es sobre aspectos a considerar para validar un modelo, de preferencia un modelo dentro de lo posible, habrá que tratar de calibrarlo con alguna prueba experimental o dentro de lo posible, y debe garantizar ese modelo la estabilidad de la estructura completa, relaciones ancho-grueso, efectos de segundo orden, posiblemente también interacción sobre la estructura, y hace referencia también a la norma de sismo. Dentro de la sección 8 de este capítulo se menciona sobre elementos de restricciones impuestas. Esto es para, sugerencias sobre el modelado cuando, por ejemplo, queremos considerar diafragmas rígidos, o cuando tenemos también miembros compuestos u otro tipo de casos en donde tenemos que usar elementos de restricciones impuestas o constraints. El caso también de conexiones, sugerencias sobre el modelado de conexiones, principalmente todos con elementos finitos, y algunas limitaciones también sobre el uso de la aplicación de modelos de elemento finito cuando se empleen. Y esto aplicado a conexiones en general viga-columna, placas base, entre otras, como se comentó previamente. En el caso de marcos a momento o marcos momento resistentes, se sugiere que se procure modelar la zona del panel dentro del modelo estructural. La zona del panel se puede considerar dentro del análisis a través de 4 posibles modelos. El primero es el llamado de tijera, también el modelo del marco, que es la figura superior derecha. El modelo del marco tiene 2 variantes. Uno es con un resorte rotacional que controla la rigidez del panel, o un resorte longitudinal que también es para considerar la rigidez del panel, son similares, y un último modelo que toma en cuenta los efectos cinemáticos de la zona del panel. La zona del panel se puede modelar elásticamente a través de la rigidez del alma de la columna, con el método con el método del marco. Es también llamado el modelo de Craig-Winkler, porque él fue el que propuso este modelo, o una adaptación de ese con el modelo tijera, con algunas adaptaciones o factores de corrección para tomar en cuenta la cinemática del problema. Bueno, también el caso de cómo modelar elementos de sección variable. Se acepta en algunos casos la modelación de elementos de sección variable como subelementos de sección constante. La siguiente, también para análisis no lineal, se permiten modelos de plasticidad concentrada, como los 2 primeros que están mostrados arriba, o plasticidad distribuida, como los 3 últimos que están mostrados en las imágenes de arriba, incluyendo el último, los penúltimos de secciones fibra o elementos finitos. Y abajo una representación de cómo podría quedar un modelo no lineal de un marco momento resistente, incluyendo pues las barras que representan vigas y columnas, ahí también la zona del panel, y posiblemente resortes para considerar la rigidez de los apoyos y de las conexiones. En el caso de marcos compuestos, perdón, se permite
considerar la rigidez de la columna compuesta con la ecuación de rigidez efectiva que viene en el capítulo 10, que hace rato se platicó, y también en el caso de marcos rigidizados con muros de placa, se permite el uso de dos modelos. Uno de ellos es el de las franjas o riostras o diagonales, y el otro es el de la membrana ortotrópica. En el caso de, el de la diagonal está ilustrado en las imágenes del centro, y en la parte inferior ilustrado esquemáticamente el modelo de membrana ortotrópica para considerar la rigidez de la placa de acero del muro. En el caso también de marcos con muros compuestos, se permite modelar el muro a través de un marco equivalente de columna ancha, solamente en el caso de que el marco sea plano, porque también puede haber marcos en canal o en I. En esos casos se recomiendan modelos numéricos para elementos placa, para contemplar la rigidez de los muros compuestos. La siguiente. Muy bien. Bien, gracias. Ya casi acabamos los últimos dos capítulos, pero mi participación no sería correcta si no agradezco al doctor Marco Antonio Santos todo el apoyo que me dio en el desarrollo de las tareas que me encomendaron. Entonces, Marco, un saludo a donde quiera que estés. Espero que esté en oficina porque mañana tenemos entrega. Ejecución de obras, capítulo 23, ejecución de obras, es un capítulo que ya teníamos en la norma anterior. Ustedes van a poder encontrar ahí todo lo que debe de venir contenido en los planos estructurales, tipos de acero, anclas, tornillos, etcétera. Todas las especificaciones que uno como estructurista, como como ingeniero de proyecto, debe de especificar, no solamente en la memoria de cálculo, sino en los planos. Y los cuidados que se deben de tener en la fabricación y montaje. Y me parece que la parte más importante de este capítulo es el énfasis que se hace en las responsabilidades que tiene el diseñador, el fabricante, el que monta. Y sobre todo para los diseñadores, porque los diseñadores de estructuras metálicas, y mis queridos amigos y colegas con mucha experiencia que veo aquí no me van a dejar mentir, uno no puede diseñar una estructura metálica correctamente si no piensa en cómo se va a fabricar, cómo se va a montar, cómo se va a soldar o cómo se va a atornillar. Entonces, este capítulo pone énfasis en eso y en las responsabilidades de cada uno de nosotros. La que sigue, Raúl, por favor. Y por último, el capítulo 24, que es el capítulo de referencias y de estándares que ustedes van a encontrar en los diferentes capítulos y comentarios. Es simplemente el capítulo donde nos van a clarificar cuáles son las nomenclaturas. La que sigue, Raúl. Y cómo vamos a entender y cómo vamos a buscar las referencias. Y lo que rescato principalmente de este capítulo, además de toda la información bibliográfica que ustedes van a encontrar ahí, es lo que dice al principio, que dice que en caso de controversia entre estas normas y esas referencias, quien manda son estas normas. Créanos que hicimos un gran esfuerzo por revisar de manera consciente y pormenorizada tanto los documentos internacionales como las investigaciones que han hecho diferentes colegas para llegar a los cambios y ajustes que hemos hecho en las normas. Pero si ustedes en el uso de estas normas se encuentran que hay diferencias entre el ACI, el ISC, todas esas referencias que estamos poniendo ahí, o en artículos de investigación de nuestros queridos colegas académicos, quien manda es la norma. Entonces, eso es lo más importante de este capítulo y sobre todo la riqueza bibliográfica y de información que ustedes van a encontrar ahí. Muchas gracias. Sí, hay. Gracias a Dios. Bien, gracias a todos los ponentes. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y empezamos con el ingeniero José Luis Flores Ruiz. Respecto al capítulo de racks, dice, ¿se consideran racks que se usan además para recibir cargas de las techumbres ligeras como naves? Sí se podrían aplicar, ingeniero. Ese tipo de estructuras no están explícitamente consideradas. Bien. Dice José Luis Estudillo,
En la revisión de estructuras existentes, ¿cómo se considera la revisión de secciones compuestas? Pues hay compuestas, pues no hay fórmulas para su revisión. Se deben usar las fórmulas con que se diseñaron en su tiempo, la Torre Latinoamericana, por ejemplo, oficinas centrales de la CFE, Ródano 14. Bueno, creo que, perdón, no sé si se está refiriendo a secciones armadas. Secciones compuestas. Compuestas es acero y concreto. Y la Torre Latinoamericana, hasta donde yo entiendo, no. Creo que sí se refiere a secciones armadas y están en los capítulos de tensión y compresión, como mencionó el ingeniero Granado, está las especificaciones completas para revisar ese tipo de estructuras, o también, por ejemplo, el Auditorio Nacional son secciones armadas, elementos armados. De acuerdo. El ingeniero Charbel Gómez y el ingeniero Josué Garduño Chávez, es una pregunta similar. Dice, en las normas técnicas de acero se indica el porcentaje de soldaduras de campo y taller que debe someterse a pruebas de calidad. No necesariamente, pero sí viene la especificación del AWS que corresponda, y entonces a partir de eso es que se establece el número de pruebas que se tienen que hacer. Entonces, de ahí las referencias que se dan para que uno vaya a aplicar lo que sea conducente, ¿no? Gracias. Y el ingeniero Mario Oñate para el doctor Edgar Tapia. Debe recalcarse que los índices de capacidad de las columnas, en particular en los niveles inferiores, deben ser tales que se garantice una capacidad remanente alta para permitir la rotación estable en caso de que se lleguen a formar articulaciones. Esta revisión no se presenta en las memorias de cálculo. Qué amable, gracias. Sí, muy acertada su intervención. Las columnas, en esta evolución de los mecanismos de daño, deben de ser la última línea de defensa, y entre otras cosas, o entre otros lineamientos que están ahí especificados para cada caso, es que las columnas deben de tener, por ejemplo, poca carga axial. No es recomendable que tengan una carga axial demasiado grande, porque eso finalmente guía la inestabilidad del sistema, y se agrava mucho más entre más alta sea la estructura. Dice el ingeniero Arturo Burela Fierro, para conectar vigas a muros compuestos, ¿qué requisitos se deben cumplir para garantizar un comportamiento dúctil alto? ¿La norma incluye algún requisito mínimo o comentario al respecto? Bueno, en general, para conexiones viga columna, también viga muro, en el caso de que sea un sistema dúctil se requiere, o esta norma requiere que la viga pueda rotar hasta que el sistema desarrolle la distorsión del sistema, que está en la norma, en la tabla de la norma de sismo. Específicamente, opciones para conectar no están todavía en esta norma. De acuerdo. Sí. Fabián, rápido. Tal como dice el doctor Tiziano, sin embargo, sí se establece el criterio básico, y es que la conexión debe ser diseñada por capacidad. Entonces, si bien no viene la especificación clara de cómo se va a hacer, por lo que yo decía, no es ni un manual de diseño ni un libro de texto, vienen elementos suficientes para que se cumpla el comportamiento dúctil de esos elementos, ¿no? Dice el ingeniero Alejandro Barrios, en racks se incluyen los racks de tuberías con cargas por flexibilidad de estos. Pues no sé exactamente a qué se refiera. Racks de tuberías no. ¿Racks de qué, perdón? Con tuberías. Para soportar tuberías se pueden revisar con la especificación que trae la norma de acero. Sí, sí se puede. Quizá vale la pena mencionar que las estructuras de racks
cuyo arreglo de elementos verticales y horizontales está concebido pues para poner encima cargas de equipos, cargas de cosas muy pesadas, pues también tienen una variante que podríamos enfocarla en las estructuras para tribunas en espectáculos deportivos. Tal es el caso de las carreras de autos que se celebran aquí en México cada año y que implican la necesidad de armar pues con cierta celeridad una estructura en poco tiempo, y que a veces no existe suficiente tiempo para revisar, para hacer las pruebas correspondientes. Sin embargo, estas estructuras podrían en un momento dado identificarse como estructuras de racks también, con las excepciones propias de que las cargas, el sismo y todo esto es diferente, y sobre todo que son estructuras, en el caso de las que se usan para tribunas temporales, son estructuras que van a durar muy poco tiempo, entonces las probabilidades de que ocurra un sismo intenso son relativamente bajas. Sí, de acuerdo. Una pregunta que va similar a lo que acaba de contestar el ingeniero Granados. Dice, ¿cuáles serían los criterios sísmicos para Q y R0 en los racks? El borrador hace referencia a las normas técnicas de sismo, sin embargo no se especifica en la tabla para estructuras de acero. Sí, estas estructuras son bastante particulares, no están claramente establecido en dónde se podrían ubicar mejor, pero sí hago yo menciona que tienen mucha relación, mucho parecido con las estructuras de los racks, y las estructuras para tribunas provisionales tienen mucho parecido. Entonces por ahí podríamos enfocar el estudio de estos sistemas. Carlos Nieto López nos comenta, en una estructura con columnas y traves compuestas, ¿cómo se considera el factor de ductilidad o cuál sería la consideración al intervenir dos materiales, acero y concreto? Sí, la norma de sismo incluye una tabla con factores de comportamiento sísmico y límites de distorsión. Incluye sistemas de acero y también sistemas compuestos, como los marcos, momentos resistentes compuestos o arriostrados, o con muros compuestos. Eso está incluido en la tabla que se mencionó de la norma de sismo. Y complementando lo que se comentó recientemente y lo que comentan sobre los racks, no hay que perder de vista que los racks son un elemento no estructural. O sea, me refiero no estructural de la estructura principal que le dará soporte a la edificación que estamos haciendo. Entonces cae dentro del concepto de contenidos. Para ello habrá que hacer un análisis conforme lo que dice la norma técnica complementaria de sismo para contenidos, y ya dependerá de cada situación si se le establece, si se le da un valor específico de ductilidad. O sea, en principio el valor de Q que habría que darles de 1, porque uno no esperaría que un contenido disipe energía, o sea, no estamos esperando que disipe energía estructural, sino que soporte las cargas de servicio. Pero eso es algo que se tiene que cruzar junto con la norma de sismo. Álvaro Faustino Ramírez Rivera dice, ¿con qué fuerza se diseña la placa base? ¿Con los elementos mecánicos del análisis o con el 100% de la resistencia de la columna? Bueno, eso depende del sistema estructural que se esté utilizando, ¿no? Sabemos que si estamos utilizando un factor de comportamiento sísmico de 2, ductilidad baja, es una conexión a final de cuentas, entonces son los elementos mecánicos multiplicados por 1.25, 1.21, lo que determine el análisis sísmico, y si es un elemento dúctil, entonces esa placa base se tiene que diseñar por capacidad, porque a final de cuentas es una conexión, ¿no? Pero, insisto, vuelve a ser parte, en la norma de acero, lo que estamos especificando es cómo se diseña a partir de los elementos mecánicos que uno ya obtuvo dentro del análisis, ya sea numérico o analítico que debe de hacer. Los elementos mecánicos, cómo llegar a ellos, es una combinación de la aplicación de las normas de criterio y de las normas técnicas complementarias de diseño por sismo. Ok, entiendo que se refiere a las anclas en placas base. Dice,
La menor resistencia en tensión del anclaje se refiere al menor valor después de calcular, inciso A, la resistencia en tensión de las anclas, el desprendimiento del cono del concreto o la resistencia a extracción de las anclas. Es correcto, ingeniero. Sí, así es. Ok, entonces se utilizarían las tres condiciones. Josué Garduño Chávez, ¿por qué no está normado o castigado el uso de placas ahogadas en columnas unidas con varillas por medio de soldaduras de botón? A ver, ¿me repites la pregunta? Sí. ¿Por qué no está normado o castigado el uso de placas ahogadas en columnas unidas con varillas por medio de soldaduras de botón? No sé si se refiere a que en lugar de utilizar como anclas el acero que estamos especificando en las normas se usa varilla. Bueno, es que la norma como un documento formal, oficial, legal, no está enfocada para prohibir. O sea, una norma, y en este caso la norma de acero no es la excepción, el reglamento lo que nos dice es cómo se debe de hacer. Entonces, si ustedes van a usar un tipo de acero para formar un ancla y con esa ancla conectar una placa de acero a un elemento de concreto, van a tener que ir al capítulo de conexiones y de placas base para ver que el tipo de acero que van ustedes a utilizar esté permitido en la norma en esa tabla. Hasta donde podemos apreciar en esa tabla, la varilla no viene. Entonces, no es que tengamos que prohibir o castigar, simplemente la norma dice que sí se puede usar. Y fuera de lo que sí se puede usar, no se debe de usar otra cosa. Y sí, el arquitecto Agustín Pedro Rodríguez de la Rosa, ¿por qué en la zona cero de la línea 12 del metro, entre las estaciones Tezonco y Olivos, están colocando columnas intermedias de concreto armado y no continuaron con refuerzo de acero como en la mayor parte del tramo elevado? A ver, quisiera reservarnos esa respuesta porque no corresponde a la norma de acero, ¿no? No quisiéramos entrar en polémica. De acuerdo, pues es la última pregunta que tenemos. No sé si... Si me permites, Fabián, yo nada más veo aquí tres caras, al menos las identifico, de gente que participaron arduamente en la norma y quisiera hacer un reconocimiento también. Ahí está el doctor Carlos Huerta, está Alberto Santos, que me estuvo soportando durante 5 años, deberías estar en la oficina, mañana también hay entrega, y Germán López Rincón, que participó en el capítulo de cimentaciones. Muchísimas gracias, Germán, por tu participación. Bien, pues con esto concluiríamos las conferencias del día de hoy y les agradecemos mucho su participación. Gracias. Gracias.